Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Allí estaremos, nuestro nombre se escuchará ya en el cielo. Presente diremos y entraremos a la cena de las bodas del Cordero. El ángel registrador por su nombre a cada uno llamará, y será un día muy especial. Nuestra corona el Señor nos colocará. El llanto cesará, todo será felicidad. El Señor allí nos dirá: hijitos míos, vengan a reinar, a reinar. Allí en esa gran cena Él caminará y nuestras lágrimas Él secará. Dirá: hijo mío, no llores más, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El llanto cesará, todo será felicidad. El Señor allí nos dirá: hijitos míos, vengan a reinar. El llanto cesará, todo será felicidad. El Señor allí nos dirá: hijitos míos, vengan a reinar, a reinar. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. De esto habló Dios por medio del profeta Moisés en el capítulo 30, verso 19 al 20, donde dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, porque os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí podemos ver que la bendición viene
para el pueblo cuando el pueblo escucha la voz de Dios. Pero cuando el pueblo no escucha la voz de Dios, por consiguiente viene la maldición divina. Y ahora veamos cómo Dios coloca su voz en un hombre, y a través de ese hombre el pueblo escucha la palabra de Dios, que es la voz de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, dice el profeta Moisés por palabra de Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién dice el profeta Moisés que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios levanta de en medio del pueblo y lo envía al pueblo. ¿Y esto por qué? Porque en ese profeta Dios coloca su palabra, en ese profeta está la voz de Dios. Y por medio de ese profeta Dios le habla al pueblo. Por eso es que tenemos la Biblia, porque Dios por medio de sus profetas ha traído su palabra a su pueblo y ha quedado impresa la palabra de Dios, y la tenemos en el libro llamado la Biblia o las Escrituras. Ahora sigue diciendo: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, o sea, en el monte Sinaí, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Donde Dios coloca sus palabras, en la boca del profeta que él envía. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Todo lo que Dios le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que toda persona que no escucha la voz de Dios por medio del profeta que Dios envía para el tiempo en que las personas viven, tiene que darle cuenta a Dios, porque Dios le pedirá cuenta. Y por cuanto la bendición y la maldición ha sido colocada delante del ser humano, la bendición para los que escuchan la voz de Dios por medio del mensajero del profeta que Dios envía, porque es en la boca de un profeta que siempre ha estado la palabra de Dios para el pueblo. Y la maldición para aquellos que no escuchan la voz de Dios por medio de ese profeta. Ahora nos dice la Escritura en Amós capítulo 13, verso 7: porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por medio de los profetas de Dios es que los secretos divinos son dados a conocer a los seres humanos. Y no hará nada el Señor sin que antes revele esos secretos a sus siervos, sus profetas. Por eso es que los profetas de Dios han sido enviados de edad en edad y de dispensación en dispensación, diciendo las cosas que han de suceder en ese tiempo y en tiempos futuros, porque es por medio de los profetas de Dios que viene esa palabra profética de las cosas que han de suceder. Y ahora nos dice también Amós capítulo 8, verso 11, que habrá hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios, o sea, la voz de Dios. Hambre de oír la palabra de Dios. Dice que estarán buscando del norte, dice, irán errantes de mar a mar, de norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siempre en la boca del profeta que él
envía. Y ahora muchas personas quieren oír la voz de Dios. Y esa es la voz más importante que toda persona puede escuchar. Y debe buscar esa voz de Dios para escucharla en el tiempo que le ha tocado vivir a la persona. Pero tenemos que comprender que siempre la voz de Dios, la palabra de Dios ha estado ¿dónde? En la boca de un profeta. Y por eso es que para toda edad o dispensación, Dios ha enviado un mensajero, un profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para en ese hombre Dios colocar en su palabra y ese hombre hablar esa palabra, y al estar hablando esa palabra, la gente estará escuchando la voz de Dios, porque ese profeta enviado por Dios, con la palabra de Dios en él revelada, predicando esa palabra, dando a conocer esa palabra, es eso la voz de Dios hablándole a los seres humanos en ese tiempo. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora vieron lo sencillo que es escuchar la voz de Dios, consiguiendo el profeta mensajero que Dios ha enviado para el tiempo en que la persona está viviendo. Y ahora podemos ver este misterio de los enviados de Dios. Los profetas de Dios son hombres enviados por Dios, en los cuales está manifestado un espíritu teofánico de la sexta dimensión, llamado el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese mensajero, ese profeta mensajero, ungido con el Espíritu de Dios, recibe la revelación de Dios para el tiempo en que vive y la predica, y ahí tenemos la voz de Dios, el mensaje de Dios para el pueblo. Ese hombre es un hombre enviado por Dios con las dos conciencias juntas, y por eso es que puede ver y escuchar en otras dimensiones, y puede escuchar entonces la voz de Dios desde la dimensión de Dios. Aunque otras personas no pueden escuchar la voz de Dios desde la dimensión de Dios, ese enviado de Dios sí puede escuchar la voz de Dios, porque ha sido enviado con ese propósito de parte de Dios. Ahora podemos ver que los profetas de Dios interiormente están diseñados por Dios para escuchar la voz de Dios. Por eso vienen con las dos conciencias juntas. El resto de los seres humanos viene con las dos conciencias separadas la una de la otra. Pero cuando Dios envía un profeta para una edad o para una dispensación, viene con las dos conciencias juntas, y por eso es que encontramos a través de la Biblia historias de los profetas en donde ellos, estando despiertos, pudieron ver los ángeles o arcángeles de Dios, y pudieron ver también a Dios, y personas que estaban cerca de ellos no pudieron ver a Dios ni a los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque esos profetas tienen las dos conciencias juntas y pueden ver en otras dimensiones. Ahora podemos ver que de edad en edad Dios ha enviado mensajeros, profetas, y de dispensación en dispensación. Ahora, ¿cuántas dispensaciones hay? Solamente hay 7 dispensaciones. Y por consiguiente hay 7 profetas dispensacionales
Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía a este planeta Tierra. Y cuando Dios los envía, ellos son los que señalan que la dispensación anterior ha llegado a su final y abren una nueva dispensación. O sea, Dios por medio de ellos abre una nueva dispensación. Ahora, siendo que hay 7 dispensaciones, ¿cuáles son esas 7 dispensaciones? La primera es la dispensación de la inocencia, y su profeta mensajero fue Adán. Y el mensaje fue el mensaje de la inocencia. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, y su mensajero fue el profeta Set, hijo de Adán. Y el mensaje fue el mensaje de la conciencia. Luego la tercera dispensación fue la dispensación del gobierno humano, y su profeta mensajero fue el profeta Noé. Y su mensaje fue el gobierno humano, el mensaje del gobierno humano. Ahora vean que cuando llegó el profeta Noé, durante el tiempo de la vida de Noé, vino el fin de la dispensación anterior, y a Noé Dios le reveló las cosas que iban a suceder en aquel tiempo. Eran cosas inconcebibles a la mente humana, pero eran la verdad divina, las cuales fueron reveladas al profeta Noé. Y Noé comenzó a anunciar el juicio divino que vendría sobre la raza humana. Vendría la destrucción de la raza humana con un diluvio. No llovía en aquel tiempo, por lo tanto eso era algo imposible humanamente, pero Dios es el creador del agua, por lo tanto Él puede traer agua en abundancia sobre el planeta Tierra. Noé, siendo hallado justo delante de Dios, porque él ofrecía a Dios los sacrificios por el pecado de aquellos animalitos que Dios estableció para sacrificios en el Antiguo Testamento, y los pecados de Noé estaban cubiertos con la sangre de esos sacrificios. Por lo tanto, Dios no veía pecado en Noé, y le reveló a Noé la forma de escapar del juicio divino que vendría sobre la raza en aquel tiempo, en aquella generación antediluviana. Era sencilla la forma de escapar, construyendo un arca en la cual entrarían Noé y su familia, y cierta cantidad de animales y de aves y de reptiles. Y cuando el tiempo para el diluvio llegase, Dios le revelaría a Noé que había llegado el momento y entrarían al arca. Ahora vean, cuando Dios le apareció a Noé y le dijo que vendría un diluvio que destruiría a la raza humana con un diluvio, había llegado el ciclo divino para ese juicio divino. Y de ahí en adelante la raza humana no pasaría de 120 años desde que Dios le reveló a Noé que vendría la destrucción de la raza humana. Pero ese lapso de tiempo era un lapso de tiempo en donde la paciencia de Dios se extendió, y esperaba Dios con paciencia la labor de la construcción del arca. Para entrar al arca Noé y su familia, y los animales señalados para entrar, y las aves y reptiles también. O sea que aquel tiempo fue un tiempo en donde la misericordia de Dios y paciencia de Dios esperaba que Noé terminase el arca, porque si venía el diluvio antes de Noé terminar el arca, Noé también sería destruido. Y no destruirá Dios al justo con el injusto. No destruirá Dios a las personas que no tienen pecado con las personas que tienen pecado. Ahora, ¿cómo podemos hacer para no tener pecado
y no ser vistos nuestros errores, faltas y pecados que hemos cometido, necesitamos un sacrificio y necesitamos la sangre de ese sacrificio para que nuestro pecado no sea visto delante de Dios. Y la sangre de los sacrificios que ofrecían en el Antiguo Testamento los hebreos cubría el pecado y Dios no veía ese pecado. Pero ahora ya no están los sacrificios de animalitos. ¿Y dónde encontraremos un sacrificio y su sangre para que nuestros pecados no sean vistos delante de Dios? ¿Dónde echaremos nuestros pecados? Hay un sacrificio efectuado 2000 años atrás en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, sus pecados son quitados completamente, porque la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, no cubre el pecado, sino que lo quita. Y ahora tenemos un sacrificio mejor que el sacrificio que el pueblo hebreo tenía con aquellos sacrificios de animalitos que ellos usaban para cubrir sus pecados con la sangre de esos sacrificios. Ahora toda persona tiene libre acceso a este sacrificio del Cordero de Dios para quitar sus pecados y ser visto por Dios justo, sin pecado. Una persona que es justificada delante de Dios es una persona que no tiene pecados. ¿Y cómo podemos estar sin pecados delante de Dios? Pues quitando nuestros pecados con la sangre de Cristo, que quita el pecado del ser humano. No hay otra forma para el ser humano quitar sus pecados. Y ahora la persona, al recibir a Cristo como su Salvador y lavar a sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu, la persona queda justificada delante de Dios. ¿Y qué significa estar una persona justificada delante de Dios? Lo que significa es que la persona queda delante de Dios como si nunca hubiese pecado, porque no hay pecado en él, porque la sangre de Cristo quitó sus pecados, y si los quitó, ni Dios los puede encontrar. Y ahora podemos ver la bendición tan grande que nuestro amado Salvador Jesucristo nos ha dado en su primera venida. Y por medio de Jesús, así como Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento, Dios habló también por medio de Jesús. Dice San Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 2 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean cómo San Pablo dice que Dios habló por medio de Jesucristo en los postreros días. ¿Y por qué dijo que en los postreros días Dios habló por medio de Jesucristo? Porque para el tiempo de Jesús ya habían comenzado los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Había comenzado ya el 5º milenio cuando Jesús estaba predicando, porque cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5º milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Y ahora hemos visto que Dios habló por medio de Jesús, así como había hablado por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora en Jesús estaba nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual había sido prometido a través del profeta Malaquías para venir en carne humana.
Esta es la promesa de Malaquías capítulo 3, donde dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que vino preparándole el camino al Señor, preparándole el camino a Cristo en su primera venida, fue Juan el Bautista. Él fue la voz de uno clamando en el desierto y preparándole el camino. Y ahora, luego de Juan el Bautista tener su ministerio, encontramos a Jesús teniendo su ministerio también. Y dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ángel del pacto, o sea, el ángel de Jehová. Él vendría en la forma de un hombre. Él vendría en un cuerpo humano. Él vendría como un profeta en medio del pueblo hebreo. Vean, este ángel aparece también aquí en el capítulo 23 del libro del Éxodo, donde dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre eterno de Dios, ¿dónde está? En el ángel del pacto, en el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová fue el que libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, y fue el que por medio del profeta Moisés le habló al pueblo hebreo todas estas palabras que encontramos en el Pentateuco, en estos libros que escribió el profeta Moisés. Y Moisés fue el instrumento del ángel de Jehová, del ángel del pacto, a través del cual se manifestó el ángel del pacto, se veló en carne humana y se reveló a través de carne humana, a través del profeta Moisés, en la porción correspondiente a esa quinta dispensación. Porque, vean ustedes, les hablé de dispensaciones, les hablé hasta Noé, que fue el profeta de la tercera dispensación, y ahora el profeta de la cuarta dispensación fue el profeta y patriarca Abraham. Fue el profeta de la dispensación de la promesa, con el mensaje de la promesa, y luego vino el profeta Moisés como el profeta mensajero de la dispensación de la ley, y esa es la quinta dispensación. Luego vino Jesús con el mensaje para una nueva dispensación, y Jesús es el profeta de la dispensación de la gracia, que es la sexta dispensación. Y luego la dispensación del reino, que es la séptima dispensación, y el mensaje es el evangelio del reino, y el mensajero dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, es el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora, este ángel del pacto, que es el que tiene el nombre eterno de Dios, el cual es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en su cuerpo teofánico o angelical de la sexta dimensión, es el que le habla al pueblo hebreo y el que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto a través del profeta Moisés. Este ángel del pacto o ángel de Jehová es el que ha estado manifestándose por medio de los profetas del Antiguo Testamento, y luego se hizo carne en el velo de carne llamado Jesús. Él es el verbo que era con Dios y era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hemos escuchado al doctor William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo.
Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.